a ir viendo el ingreso. Ya escuchamos el aviso de que la clase se está empezando a grabar. Entonces vamos a irle dando la bienvenida. Buenas tardes, Joviana. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Antonella. Buenas tardes, Judith. Me gustó mucho tu fábula, Judith, la que enviaste de entrada. Muy buena. Buenas tardes, Flavia. Por ahí hay manos levantadas ya de una vez. Vamos viendo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrea Finol ya llegó. Buenas tardes, Ana Raspatelli. Ya llegó Jennifer Madrid. Un grupo numeroso, ¿no? Buenas tardes a Adrianelli, creo, a Adrianelli Flores. Buenas tardes, Paola Escorcia. Profe, quería verificar algo, que si se me veía la mano levantada, porque vengo dos clases tratando de participar y no... Ya veo tu mano levantada, Gabriel. Ya veo tu mano levantada. Bueno, te tengo allí de primerito, Gabriel. Ok, gracias. Vale, tengo ahí de primerito. Ya está llegando Michelle Pérez. Buenas tardes, Michelle, que fue alumna nuestra en el colegio Nuestra Señora de Pompey. Buenas tardes, Ana Jaime Enrique. Bueno, vamos a ir hablando, ya estamos más de 40 personas en la sala, vamos a ir hablando de algunos temas. Les voy a proponer la estructura hoy de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ir hablando un poco de lo que han sido los logros del taller hasta el momento, lo cual espero que me tome unos 5 o 6 minutos. Después me gustaría dejar hablar otros 5 o 6 minutos a las personas que están liderando el proyecto, a los alumnos que están liderando el proyecto de la revista. Después me gustaría ir, digamos, empezando a leer los casos de fábulas, ¿verdad? Ir leyendo las fábulas a ver cómo están, los que ya las tengan listas, los que las quieran compartir en público. Y luego me gustaría hacer al final, unos 20 minutos, una pequeña dinámica sobre las diferentes maneras de aprendizaje, ¿vale? Pero eso ya sería para los últimos 20 minuticos, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo un poco lo que han sido los logros del taller. Ya generamos el primer libro, ya el primer libro está listo. Contiene 61 historias de 54 de ustedes. Esas historias ya están participando en concursos en diversas partes de Latinoamérica y España, principalmente en lo que es México, por mucha ventaja México, luego Colombia, Ecuador y España. Aquí tendríamos otro logro, que es que muy probablemente ustedes desconocían lo que era ese sistema de revistas literarias. Y como podemos ver, básicamente no nos hemos inscrito en concursos en Venezuela, no por falta de ganas, sino porque no hay revistas literarias en gran número en Venezuela. Sí hay algunas revistas literarias, pero no en gran número. El número, de hecho, de revistas literarias en Venezuela se ha ido disminuyendo, mientras que en otros países de habla hispana, no vamos a decir ya, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, porque hay una cultura muy consolidada de la revista literaria, además revistas temáticas, porque de repente cuando decimos revistas literarias, la gente puede entender, oye, tiene que ser, digamos, determinado tipo de literatura, elitesca. No, hay revistas literarias para todos los estilos. Entonces, de todos los gustos. De tal manera que digamos, por tema, ciencia ficción, romance,
terror, incluso literatura erótica y de todo. Hay revistas literarias para todos los gustos. Entonces, a través de estos concursos en los cuales ustedes están participando, están conociendo ese sistema y ya de hecho un grupo de ustedes está encabezando esa iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría darle la palabra en primer lugar a Gabriel Portillo porque me manifestó que tenía 2 clases tratando de intervenir, no lo había podido hacer, lo cual habla muy bien de la capacidad de interactuar de ustedes. Y bueno, después me gustaría que hablaran a Ana Jaime Manrique y las personas que están involucradas con la gestación de la revista. Bueno, adelante, Gabriel Ignacio, buenas tardes. Nada, profe, una pregunta que tenía que ya me la contestó, gracias, perdón. Dime, ¿cuál era la pregunta? No, nada, que no sabía si se me veía la mano levantada, que venía a 2 clases tratando de participar y no sabía si si se Sí, veía, bueno, pero ya no vi. sí, no, sí se ve. El asunto es que en las primeras 2 clases hubo muchísima participación. Me temo que en esta va a ser igual. Bueno, me temo, no, agradezco que sea así. Y entonces, de repente pudo haber quedado algunas personas sin participar. Bueno, tengo la mano levantada Ana Jaime Enrique, María Elena y Nairín. Entonces, si van a hablar sobre el tema de la revista, me gustaría que hablaran un poco sobre ello para después pasar a lo que es la corrección de las fábulas. Adelante, Ana Jaime. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, yo soy una de las encargadas de liderar el proyecto de la revista literaria digital para Cosmos, que le pusimos ese nombre debido al que significa detallado universo de ficción plasmado en la mente del autor, que proviene del Buen latín. título. Esta revista, ya tenemos conformados los departamentos que vamos a trabajar. Tenemos 5 departamentos. Un departamento que se encarga de la redacción y corrección de estilos, otro departamento que se encarga de la fotografía y edición, otro departamento que se encarga de las redes sociales, un último departamento que se encarga de la supervisión y realización de tareas y otro que se encarga del diseño gráfico. Ahora bien, nosotros ya tenemos también el plan de acción dividido en 5 semanas de trabajo de lo que estamos haciendo. Todos los títulos y cuestiones dentro de la revista están consultados dentro de un grupo que nosotros tenemos, una comunidad que creamos a través de WhatsApp, y ahí se consultan todos los departamentos y todos están de acuerdo, la gran mayoría. Ahora, lo que le quería comentar es que tenemos las secciones de la revista, que son 10 secciones que vamos a trabajar. Nuestra revista no se limita a géneros porque, o sea, nosotros queremos abordar los géneros de ficción y los géneros de no ficción, las fábulas, los microrelatos, las frases de los autores consagrados y no consagrados, y también queremos abordar las letras americanas, las suramericanas, las venezolanas, las centroamericanas y las asiáticas. También queremos tener una sección aparte con respecto a las adaptaciones que se han hecho con respecto a los libros, en películas y en la música. Más que todo, sería una sesión de la revista. Pero queríamos consultarle a ver si usted está de acuerdo y las personas de Funindes, porque nosotros tenemos una sesión de la revista que se llama Funindes y el oso guardián del jardín de Dios. Esa revista, esa sesión se va a encargar de hacer un reconocimiento a todo lo que viene haciendo la fundación con el taller de escritura creativa. Sería como una especie de reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo, y también queríamos nombrarlo usted y queríamos saber si se podía hacer eso, ya que Funinde es una marca registrada y no queremos que después nos estén demandando por cuestiones de utilizar nombres que no
no debíamos. Y también queríamos preguntarles si una vez ya tengamos terminado todo, porque ya justamente esta semana vamos a crear las redes sociales y todo, que si la fundación nos podía aportar con la difusión de nuestro trabajo final, de nuestra primera edición de la revista Para Cosmos, a través de las redes sociales, haciendo también convocatorias a los escritores que quieran sumarse a formar parte de esta edición y todo lo que viene abordando este grupo de jóvenes escritores. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Heim, por tu intervención, por tu excelente intervención. Bueno, de mi parte, muy honrado, muy agradecido por este reconocimiento y por supuesto que en lo que yo pueda ayudarlos a ustedes, los ayudaré de muy buena gana. Muchísimas gracias por su consideración. Claro, por supuesto que ustedes pueden aludir al trabajo que está haciendo Funindes sin que haya ningún problema de copyright, eso no hay ningún problema. Lo que sí habría que preguntarles, de eso me puedo encargar yo, es de preguntarles a las autoridades de Funindes si alguna autoridad de Funindes, si algún coordinador, algún profesor de Funindes pudiera, digamos, si ustedes le quieren hacer una entrevista o quieren dar un espacio para que Funindes se exprese, sería cuestión de simplemente preguntarles a Funindes qué persona de Funindes estaría autorizada para declarar. No creo que haya problema, pero en todo caso habría que preguntárselos a ellos. Yo me comprometo. Sí, profe, Ajá. Sí, dígame, también queríamos preguntar a ver si era posible que una vez que la revista esté lista, ya en el formato que vamos a utilizar, porque el formato que vamos a utilizar para la revista se llama Calameo, un formato donde tú puedes descargar las revistas y todo eso, y también vamos a tener nuestra propia página web. También estamos en construcción de eso. Pero queríamos preguntarle que si ya una vez esté lista toda la revista, la estructura y la presentación, obviamente pasada primero por sus manos, a ver qué opina usted. Queríamos saber si nosotros podíamos hacer la presentación de la revista y, o sea, alguno de nosotros que esté cerca de Distrito Capital o que esté o cerca de esos lugares, podría ir para presentar la revista a la Universidad Simón Bolívar y con los estudiantes, no sé, podría ser en representación de todos los que estamos del taller de escritura, pues los que estamos conformando la revista literaria. Bueno, yo creo que eso es perfectamente posible, sería cuestión de ponernos de acuerdo. De hecho, Funindes tiene que presentar una serie de resultados concretos digamos, como horario de este taller, y evidentemente lo que están, o sea, allá tú hablar de redes sociales, edición de la revista en Calameo, por ejemplo, no todos aquí a lo mejor saben qué es Calameo. Entonces, Calameo es una herramienta online que permite la edición de revistas, la publicación de revistas virtuales. Entonces, ya ahí ustedes con este trabajo están publicitando este medio, están facilitando este saber, este conocimiento a los demás, y evidentemente si después pueden salir otras, digamos, otras revistas u otras iniciativas, fantástico. Fíjense que ustedes ya prácticamente 54 de ustedes están participando en concursos. ¿Y dónde son los concursos? México, Colombia e incluso Ecuador, España. ¿Por qué hasta ahora no hemos mandado a concursos en Venezuela? Bueno, porque a esta altura del año, claro, aunque ya el año está recién comenzando, ya estamos en febrero, no hay medios, no hay suficientes medios en Venezuela para la promoción literaria. Yo creo que eso que están planteando ustedes va perfectamente en consonancia con lo que es el taller. Sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo en cuanto a la parte logística, ver cómo se pudiera hacer esa presentación, pero creo que todo lo que ustedes están planteando está en el espíritu de lo que es este taller. Como dijimos en la primera clase, un taller es un lugar donde se trabaja, y cuando uno trabaja ofrece resultados. Entonces está saliendo libro, revista, página web, concursantes,
Ahora ustedes más adelante van a leer algunas de sus creaciones, entonces creo que hasta ahora estamos cumpliendo los objetivos, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Anaheim. No sé si vas a decir algo más. No, profe, que yo justamente pasé por el grupo de la revista literaria que nosotros estamos llevando, el tutorial cómo utilizar Calameo, ya que yo estudio comunicación social, estudio el último semestre, entonces yo utilicé esa plataforma y bueno, estamos ahí innovando con la plataforma nuevamente, pues en mi caso. Bueno, muchas gracias, Anaheim. Y te agradezco todos tus hermosos y conceptos para mi persona y muy esperanzado de lo que están haciendo ustedes aquí. Bueno, Muchas gracias, María profe. Garcés tiene levantada la mano. Adelante, María. Adelante, María Garcés. ¿Estás Aló, allí? aló, soy yo, Víctor. Ah, Víctor, Víctor. ¿Me Vale. escucha? Sí, te escucho, te escucho. Disculpe que no me haya puesto al tanto de las tareas, ya que estoy teniendo ya las clases de la EMA. Bueno, vamos, algunas personas me han manifestado ese problema. Me gustaría que, como ya hizo alguien, me escriban en Funindes en línea y ya mañana que estaré un poco más desocupado, plantear eso a las autoridades de Funindes para ver qué hacer con los casos de las personas que estén en eso. Mira, aquí tenemos un mensaje de Felipe Seiza, a quien felicito por su poema Naturaleza. Felipe fue finalista, creo que fue el año pasado, del concurso de poesía joven Rafael Cadenas, que si mal no recuerdo organiza Banesco. Entonces, después de darle el turno a Nairín Anilex, me gustaría que Felipe Seiza, si pudiera, si tienes el micrófono disponible, Felipe, nos hicieras un comentario sobre tu participación en ese importantísimo concurso venezolano y que de alguna manera después animes, porque en este grupo hay muchos poetas y sobre todo poetisas, hay muchas personas que escriben poesía aquí. Entonces, después de la intervención de Nairín, me gustaría, Felipe, en lo posible, si nos puedes hablar un poco de cómo fue tu experiencia en el concurso de poesía joven Rafael Cadenas y qué recomendación haces a los miembros de este taller. Adelante, Nairín. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Disculpe por no estar tan activa, es que en la clase anterior no pude asistir ya que tuve un problema en las conexiones por mi casa. Tengo una gran inquietud y me preocupa bastante es el hecho de que no he podido subir ni la fábula ni la primera asignación, que era lo de la biografía simbólica, ya que tengo problemas con el aula porque no me permite cargar y lo coloqué en el formato que se me fue indicado, pero tampoco me lo quiere subir. Entonces me preocupa el hecho de que parezca que no estoy participando. Ya las tengo hechas, pero no he podido enviarla. Bueno, Nairín, tranquila. Creo que no sé si sabes mi correo. Yo te escribo más tarde y te digo que me la envíes a mi correo si tienes ese problema así fuerte con el aula virtual. Te ayudo de esa manera, Nairín, ¿ok? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Te paso mi correo y me las envías allí, ¿vale? Ok, Ok. muchas gracias. Quiero darle para finalizar esta parte en donde hemos estado hablando ya de los logros concretos del taller y de lo que es la revista. Quisiera darle por último la palabra a Cameron y a Lorena, y después me gustaría empezar, voy a leer yo algunas fábulas de algunos alumnos míos, echarles algunos cuentos, hablar de algunas cosas que he notado en sus textos positivas y cosas que sería bueno corregir. Y después entrar un poco, también recordando que Felipe nos va a hablar un momentico del concurso de poesía Rafael Cadenas, nuestro premio Cervantes de Literatura.
Y bueno, después de las intervenciones de Cameron, Lorena y Felipe, ya me gustaría empezar con lo que es la dinámica de la lectura, la corrección de fábulas y hablar un poco también de nociones como economía del lenguaje, hablar un poco de la construcción de diálogos y ese tipo de cosas. Entonces vamos con Felipe primero, luego Cameron y luego Lorena. Adelante, Felipe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bueno, Felipe. la experiencia del concurso de poesía joven Rafael Cadenas es bien interesante. Yo quedé finalista en la sexta y la séptima edición. He tenido la suerte de quedar de finalista 2 años seguidos. Y ambas antologías son súper distintas. Entonces, algo valioso de ese espacio es que te da la posibilidad de interactuar con distintas voces de alguna manera, ¿no? En la poesía joven, no solamente de las distintas regiones del país. Por ejemplo, en Mérida hay una movida súper interesante, igual que la gente de Falcón tiene un trabajo súper interesante, y por supuesto en Caracas, que es donde suele haber más movimiento. Pero también la posibilidad de leer a los que están afuera, ¿no? Entonces, es un gran punto de encuentro. Mira, Felipe, y en esas 2 oportunidades en que participaste, ¿qué requisitos te pidieron para participar? Bueno, es muy sencillo. En principio, tengo entendido que hay que ser mayor de edad. Ese es como uno de los requisitos que tal vez le pueda costar a algunos de los participantes aquí. Sin embargo, ya en un año, un par de años estarían participando, ¿no? De resto, la extensión de los poemas no puede superar los 80 versos, es decir, las 80 líneas. Y no recuerdo en este momento si establecen un mínimo, pero de todas maneras yo recomendaría que no tengan menos de 20 versos en su texto, porque para concursos vale la pena jugar con una medida más o menos por la mitad de lo que suelen pedirte como máximo, ¿no? Entonces, si te dicen el máximo son 80, bueno, jugar alrededor de los 40, 50 versos te puede dar mayores posibilidades, ¿no? Por este tema de que el poema largo tiene una efectividad particular, así como el poema corto también, ¿no? Mira, Felipe, lo que está diciendo Felipe es interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, digamos, el asunto de la inspiración, las musas, es un asunto personalísimo. Hay gente que de repente ve un atardecer y se inspira, hay otros que se toman un traguito de whisky, aunque no lo estoy recomendando, hay otros que de repente escuchan una canción o ven una película y se inspiran, o una situación íntima o personal. Pero aquí Felipe nos está hablando muy técnicamente de la importancia de lo que es tener una medida, ¿verdad? Entonces, una constante de los concursos es que siempre va a haber una extensión limitada. Ay, profe, a mí me cuesta, digamos, concretar, ser más concreto. Bueno, en los concursos normalmente te van a pedir una extensión concreta, y bueno, con este taller esa es una de las cosas que estamos practicando. Por aquí, Paola Marcano pregunta, ¿dónde podemos buscar la información de ese concurso, Felipe? Y si mal no recuerdo, esa es con la gente de Banesco, ¿verdad? Sí, bueno, en la web de Banesco puedes bajar todas las antologías de las 7 ediciones que se han hecho hasta ahora. Como te digo, muestras súper variadas. Entonces, en este caso, lo valioso del concurso es que tú puedes participar desde tu voz, desde tus inquietudes, desde tus temas, ¿no? Y tienes la posibilidad de quedar ahí, ¿no? Eso me parece interesante del Cadenas, porque hay otros concursos que son como muy limitados a nivel de tópicos, que son como estas normas no escritas, ¿no? O sea, de los tópicos que suelen ganar concursos. Pero el Cadena suele hacer muestras variadas, ¿no? O sea, porque ellos buscan, no solamente en el concurso, sino en la antología, enseñar qué está haciendo la poesía joven en el nivel más horizontal posible, ¿no? Entonces, en la página de la Poeteca también, en la página de la Poeteca y la página de Banesco,
puedes ver las distintas antologías y eso, te das cuenta de que cada selección es súper variada, depende mucho de los jurados, pero es una oportunidad interesante para mostrar tu trabajo, para mostrar lo más representativo de tu trabajo. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu intervención. Normalmente el concurso, el programa de concursos literarios de Venezuela se empieza a mover después de febrero o marzo. Está, digamos, para ustedes, está el Rafael Cadenas, está el premio de parte, por ejemplo, de la Alcaldía de Libertador, está el Estefanía Mosca, que yo gané en 2017. Para estudiantes universitarios está el Santiago Anzola Omaña de cuento, que normalmente se da en octubre. Yo lo gané hace 2 años. Está el transgenérico, que mañana dan el veredicto de la Fundación de la Cultura Urbana. Sí tenemos importantes premios, pero en enero suele ser lento el arranque en Venezuela. Bueno, muchas gracias a Felipe. Por ahí Daribet Barrios nos dice que en la Poeteca, en los que estén en Caracas o en el estado Miranda, la Poeteca estaba ubicada allí en, cerca de lo que es Parque del Este, Centro Plaza. Les recomiendo ese lugar que vayan, van a conseguir libros en físico, sobre todo de poesía, espectaculares. Y nos anuncia Daribet Barrios que en la Poeteca normalmente anuncian las bases y fechas del evento. Por cierto, Daribet Barrios, necesito que me envíes, Daribet también ganó un concurso, quedó finalista en el de la Universidad Simón Bolívar. Necesito, Daribet, que me envíes tu texto para incorporarlo a la antología, a la primera antología del taller, ¿vale? Si me estás escuchando, Daribet. Sí, buenas tardes. Yo Ajá. se lo envío a donde su correo. Sí, envíamelo a mi correo, por favor. Ok. Vamos a darle entonces el turno de habla a Cameron y a Lorena y después vamos a empezar a ver un poco los casos prácticos de las fábulas. Adelante, Cameron. Hola, buenas. ¿Me oye bien? Sí, te escuchamos, Cameron. Perfecto, gracias. Bueno, ayer, yo quiero contarlo aquí rápido, que me pasó curioso y tenía que ver con fábulas. Ayer estaba con mis sobrinos jugando y hablando sobre libros y le gustó yo le presté un libro que es una antología para leer de jóvenes y de allí saltamos a Aquiles Nazoa, lo que leímos de él, y luego nos pusimos, yo tengo aquí Amor y Humor, y buscando, dimos con, o sea, él lo escogió, así como con su corazón. Yo le dije, abre tu corazón y escoge algo ahí. Y le salió 2 fábulas sin moraleja. Fue como muy preciso que le saliera eso. Entonces, primero contar la anécdota, ¿no? Y segundo, yo se lo leí y la verdad es que quedé bastante confundido. Porque efectivamente cumplen la estructura que hemos visto, son breves, son 3 párrafos, inicio, cierre, perdón, sonido del teléfono, inicio, cierre, desarrollo, tienen máximo 2 personajes, 3 creo que en un caso, pero como el mismo título lo dice, no tiene moraleja, pero yo creo que es como una crítica política. Yo no sé si usted ha leído este texto que le estoy comentando, profesor, quería hacerle un comentario sobre él, si nos Si podría... quieres lo lees, si quieres lo Lo lees leo, de una vez. aquí lo tengo, no hay problema. Léalo, vamos a ver, y empezamos a analizar fábulas. Chévere. Porque la idea del taller es que veamos los mecanismos de esas fábulas que funcionan y ver que las pueden escribir. Yo ahora más tardecito le voy a poner ejemplo. Yo tuve un niño con características de autismo. A los 8 años me escribió una fábula en 8 minutos y ganó un concurso en España. Un cuento que cuando lo he hecho casi que me hace llorar. Pero entonces, yo no conozco esas fábulas, o al menos no las recuerdo, Cameron, así que está muy bien que las leas. Entonces, ¿estás listo, Cameron? Sí, sí. Bueno, entonces de nuestro entrañable escritor venezolano Aquiles Nazoa, Cameron Robalino nos va a leer. ¿Cómo se llama, Cameron? 2 fábulas sin moraleja. A ver, adelante, te escuchamos. Una vez había una oveja tan industriosa que se puso a tejer un suéter utilizando su propia lana. En eso pasó un gusano de seda y, viéndola tan industriosa, decidió que él no iba a ser de menos y se puso a tejer una corbata utilizando su propia seda. En eso
llegó Rómulo Betancourt y, sorprendido de ver unos animalitos tan inteligentes, vistió al gusano con el suéter que había tejido la oveja, le puso a la oveja la corbata que había tejido el gusano y los mandó a ambos animalitos de regalo a Walt Disney para que hiciera una película. Ok. A ver, ¿qué opinión te merece esa fábula, Cameron? ¿Te gustó, no te gustó? Bueno, a mí me pareció muy lindo porque, o sea, empieza como con una imagen muy caricaturesca de los animales y hace la introducción de los personajes, o sea, cumple lo que hemos estudiado, pero después Ujú, cuando dice Rómulo Betancourt me quedé súper cruzado, porque bueno, sí, ujú. chévere, personaje venezolano, histórico, importante, pero siento que allí hay algo que no comprendí. Mira, Cameron, te voy a decir una cosa. Es más, está bueno que digas que no lo comprendes. Es más, yo siento que hay un comienzo genial en esa fábula, pero hay algo que más que tú no comprendas, hay algo que no funciona en esa fábula. El comienzo está genial. Yo casi que agarraría el comienzo y la reescribiría. Tienes al gusano de seda que teje la corbata y tienes la oveja, que era lo que estaba tejiendo la oveja, Cameron. Un suéter, un suéter. Ok. Oye, ese comienzo está genial. Ahora, ¿por qué esa fábula envejece mal? Porque al decir Rómulo Betancourt, probablemente dentro de las personas que están escuchando esta clase, mucha gente no sepa quién es Rómulo Betancourt, o si lo han escuchado, no entienden cuál es su contexto. Yo sí, porque tengo una cierta edad. Sin embargo, cuando Rómulo Betancourt fue presidente, yo no había nacido, así que imagínate lo viejo que es esa fábula. Luego, no todo el mundo, por supuesto que todo el mundo conoce a la corporación Disney, pero no todo el mundo conoce al personaje que fue Walt Disney. Yo sí me acuerdo, estaba muy chiquito, pero me acuerdo. Entonces, ¿cuál es la falla, a mi entender, de esa fábula? Que pierde ese poder atemporal por esas referencias que si no entiendes la referencia, entonces pierdes el significado de la fábula. Evidentemente, como bien intuiste, Cameron, ahí hay una crítica política y hay una crítica al presidente de turno y por supuesto hay una crítica al capitalismo, ¿no? Porque entonces Disney toma fábulas, vamos a decir, ancestrales, o cuentos de hadas como la Cenicienta y le saca un lucro, ¿no? Pero en realidad no comparto ahí la visión un poco de Aquiles Nazoa. No sé qué opinas tú, Cameron, y después Lorena, a ver. Bueno, profe, en el primer momento yo lo leí, bueno, chévere, me pareció interesante como idea, porque seguramente en su momento tuvo repercusión. Y Ujú, En Amor y Humor hay muchas creaciones de ese estilo que hacen ujú, crítica. Por lo menos hay una que se llama El Pianito, que es un poema en ujú. crítica a que había un tema que se utilizaba siempre cuando eran las elecciones. Y entonces otra vez el pianito presidencial también. O sea, siempre hay un elemento crítico, pero lo hace con el tono característico de la estructura que toma, que en este caso es una fábula, y del contexto venezolano. Ciertamente, aunque sea atemporal, yo creo que su propósito está allí, hacer esa crítica en ese momento. No pretendía salir de allí. La otra que está allí, porque ahí no termina el texto, viene después otra, Escuchemos literalmente. la otra. A ver. Voy. Un caluroso día de verano, el doctor Luis Beltrán Pietro se hallaba de Ujú. paseo por el bosque, cuando al divisar un hermoso río se quitó las orejas y las dejó en la orilla con el propósito de darse un baño. En eso llegaron a la orilla del río dos inteligentes castores que, necesitados de pasar a la otra orilla, decidieron embarcarse en una de las orejas, utilizando la otra como vela. En eso apareció Rómulo Betancourt y luego de amonestar severamente a los castores, les descomisó las orejas y se las mandó de regalo al presidente de la Graceline.
Bueno, ese contexto, bueno, eso para entender esa fábula tienes que tener como 60 años. Esa es una crítica a las elecciones presidenciales del año 68, cuando Acción Democrática se dividió y Luis Beltrán Prieto Figueroa, llamado también conocido como el Negro Prieto, fundó lo que fue el Movimiento Electoral del Pueblo. El chiste con las orejas es que el maestro Prieto era muy orejón. Y de hecho, si ustedes buscan en Google, si googlean Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, ¿verdad? Entonces van a ver que el símbolo del partido es una oreja y refiere al maestro Prieto. Pero esa fábula sigue teniendo el mismo problema, a mi entender, que la anterior. Si no tienes todo ese contexto, que además es muy efímero, la fábula pierde todo su poder. Comparemos a Aquiles Nazoa, o al menos estas dos obras de Aquiles Nazoa, con las de Esopo. Las de Esopo pueden pasar 3000 años y las vas a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque por la forma en que están escritas, tienen una sabiduría atemporal que no está atada a referencias contingentes. Cameron, me parece excelente los dos ejemplos que has traído a colación, porque esos dos ejemplos nos advierten de los peligros, literariamente hablando, de escribir textos que tengan referencias muy localistas, muy parroquianas. Imagínate si nosotros, claro, yo entiendo las referencias por mi edad, pero si ustedes que son jóvenes y son venezolanos no entienden las referencias, imagínate si la lee un extranjero. Entonces yo creo que la literatura que aspira a tener alto vuelo, a la literatura que aspira a tener cierta trascendencia, tiene que jugar con símbolos más universales, ¿vale? Vamos a darle la palabra a Lorena y después a Juliana, que están en el uso de la palabra. Excelente aporte, Cameron, muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, denme un segundo que estoy segura que mis perros van a empezar a ladrar. Voy a abrirles la puerta. Por cierto, Juliana, me gustó mucho tu metamorfosis. Y por cierto, me gustó mucho además porque tenía algunos problemas de puntuación, Juliana, pero está muy bueno porque además era un micro relato, muy, muy chévere. Después hablamos, Juliana. Vamos a escuchar a Lorena. Tenía una pregunta y con lo que dijo, con lo que estaba conversando ahorita con Cameron, también tengo un comentario. Pero la pregunta es algo técnico, es acerca del aula virtual, que yo entregué la biografía simbólica, pero después me llegó un correo de que como que no la había entregado, pero revisé y sí la había entregado. No sé si usted ya revisó la mía o le llegó. Yo recién finalicé la primera compilación de textos ayer y hoy empiezo con las autografías. No se preocupen que si la colgaron, si no la colgaron, yo les voy a escribir un correíto, falta esta tarea. ¿Vale? Ok. Y después, ¿qué otra reflexión tenías? Sobre todo si es acerca de la fábula. Sí, justo que no me había llegado la idea de cómo hacer la mía, pero justo pasó algo en donde yo vivo, en San Antonio de los Altos, que siento que me inspiró bastante. Fue un tubo que reventó y ese tubo reventó y la cuestión fue tan grande Wow, sí, que yo vi ese video. pegó contra un edificio y destrozó apartamentos. Y me llama la atención lo que, o sea, esto que estaban leyendo de Aquiles Nazoa, porque creo que tal vez, no sé si es un error, pero capaz lo que falló es como agregar los nombres de personajes históricos, de presidentes, de Walt Disney. Capaz si lo hubiera usado como con animales, objetos, o sea, hubiera habido como algún tipo
de representación en vez de que fuera algo más directo, porque es lo que estaba pensando con mi fábula, hacerlo con animales, en vez de decir hidrocapital o los ciudadanos de. Excelente, Lorena. Fíjate. Oye, yo no sé si han visto el video de lo que ocurrió en San Antonio de los Altos, un desastre, se explota una tubería matriz de hidrocapital y se lleva a un edificio, la gente perdió cocinas, enseres, sus apartamentos, una locura. Entonces, esa es una experiencia local, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para que esa experiencia local se vuelva global? Pongamos el ejemplo de la fábula de Aquiles Nazoa. Si Aquiles Nazoa, en vez de decir Rómulo Betancourt, hubiera dicho el presidente de la nación, ¿me entienden? Y hubiera dicho otro personaje, entonces ya esa fábula no está atada a una parroquialidad, sino todos los países tienen un presidente. O hubiera dicho el gobernador, hubiera dicho el diputado, pero sin decir, oye, Lorena Ortiz, Juliana Pacheco, Carmelo Urso dijo, porque Carmelo Urso pudo haber sido, o Juliana Pacheco, han podido tener una efímera celebridad o fama en un momento determinado, pero después nadie se acuerda de ellos, puede suceder. Claro, por eso es que símbolos, los dioses, por ejemplo, de la mitología griega o egipcia o romana son símbolos tan potentes, porque entonces uno dice Zeus, pasan 3000 años y Zeus es Zeus, o Jesús. Ahora, claro, si me vas a usar un símbolo de ese calibre, bueno, lo puedo poner. Pero, oye, es como que yo dijera el nombre de un político, de Guasdualito o de los teques del siglo XIX. O sea, no tienes cómo interactuar con ese símbolo. Entonces, por supuesto, Lorena, puedes tomar esa anécdota, da para mucho, eso que pasó con el tubo matriz de hidrocapital, pero entonces no cometamos ese error que nos refiere ahí Cameron con Aquiles Nazoa, de ser muy parroquiales en nuestros símbolos, sino que tomando un hecho ocurrido perfectamente a la entrada de nuestra casa, dotémoslos con símbolos universales, ¿vale? Muchas gracias, Lorena. Vamos con Juliana, después tengo a varios, a Freddy, a Felipe, a Michelle, pero después de Juliana me gustaría leer un par de fábulas de alumnos míos chirriquiticos para que vean un poco de economía del lenguaje y de símbolos, ¿vale? Te escucho, Juliana. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Juliana. Ok, profe, le quería decir que podía ser postulado por un concurso y cuando intenté ingresarlo ya había vencido el plazo. Ok. Apaga un momentico el micrófono, Juliana, que creo que tienes problemas con tu internet, ¿vale? ¿O es otra persona? No, ya lo apagué y es como otra persona. Ajá, ok. Cuando entraste, Juliana, ya había vencido el plazo. Bueno, lo que vamos a hacer, creo que es Judy García la que tenía el problema ahorita de... Ajá. Lo que vamos a hacer, Juliana, es que te paso otro link, pero cuando se lo pase, traten de pasarlo, ¿ok? Creo que Judy García tenía el problemita, ya no lo tiene. Vale. Bueno, muchas gracias, Juliana. Yo te vuelvo a pasar otro enlace de otro concurso. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok, está bien. Voy a compartir pantalla. Déjenme ver, a ver aquí. A ver un segundito. Porque quisiera leerles un par de cuentecitos de alumnos míos. Aquí lo tengo. Aquí ya lo tengo. Un momentico. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Yo no sé si ustedes leyeron la guía. Aquí en la guía hay varios cuentos.
Este cuento, quiero leer esta fábula. Esta fábula se llama El loro, el toro y la persona. El loro, el toro y la persona. La escribió Samuel Magdaleno. Esta fábula fue escrita hace como unos 2, 3 años. El niño estaba en segundo grado y era un niño, bueno, es un niño, gracias a Dios, ya incluso tiene una condición cognitiva mucho mejor. Pero cuando yo empecé a dar clases a segundo grado, fue el primer niño que yo vi que estaba acompañado por un tutor en clase. En este caso, una tutora. No sé si lo han visto. Hay niños que por alguna condición necesitan un acompañante en clase. Si Samuel no tenía ese acompañante, él venía a abrazarme unas 20 veces en una clase normal. Entonces, era un niño muy inquieto y bueno, con la ayuda de esta tutora, él podía asistir a sus clases de segundo grado. Después de 1 mes, 2 meses, después de haberle explicado a los niños que estaban entre unos 8 o 9 años, explicarle la estructura de la fábula, les digo una mañana, bueno, jóvenes, vamos a escribir una fábula, 2 animalitos. Bueno, Samuel escribió la fábula exactamente en 8 minutos. Recuerdo que las instrucciones las di a las 8:30. A las 8:38 la fábula estaba escrita como si se la hubiera dictado una musa. Y yo no lo podía creer. La fábula lo que tenía era unos pequeños errores algún errorcito, algún error de ortografía. Y bueno, por supuesto no había puesto los guiones largos. Pero paso a leérsela. Lo primero que me gusta es la sonoridad del título. El loro, el toro, ¿no? O sea, fíjense que ahí hay un juego con 2 animales que son muy distintos, pero cuyos nombres se parecen. Y la persona, porque, bueno, como Samuel tenía 8 años, le puso la persona. Un día, un loro encontró a un toro que lo quería matar. Entonces se escondió y vio a una persona. Y el loro le dijo, ayúdame, por favor. La persona respondió, te ayudaré, pero con una condición. Debes ser mi mascota. El loro aceptó y pidió a la persona que matara al toro. La persona mató al toro, vendió su carne en el mercado. Después, el hombre se llevó al loro y lo metió en una jaula. Y dijo el loro quejándose, qué mala suerte tengo. Solo tenía que matar al toro, no encerrarme a mí. Este texto resultó finalista del 5º concurso de microrrelatos Letras y Más Letras España 2020, o sea, fue hace 3 años. Entonces, unas cosas que quiero destacar en esta fábula. Primero, el título es quirúrgico y tiene que ver con la materia tratada. Están los 3 personajes. No todos los títulos de las fábulas tienen que ser así, pero en este caso el título es eficaz. Luego vean que él, de una manera absolutamente intuitiva, porque a ese niño nadie le enseñó teoría literaria, él puso párrafos, alternó párrafos de narración con diálogos. Eso es importante. Los diálogos agilizan la acción. Grandes párrafos de 20 líneas la ralentizan. Él de una manera absolutamente intuitiva puso diálogos, alternó diálogos y narración. Y miren, yo la verdad es que no sé si ustedes le verán alguna moraleja a esta fábula, pero él solamente como que estaba pendiente de echar el cuento. Y esta para mí sí es una verdadera fábula sin moraleja, porque evidentemente la de Aquiles Nazoa tiene una intención moralizante de crítica política. Esta es casi como una obra de teatro del absurdo. Después tengo otra que me gustaría leerles y vuelvo a darles la palabra a esta de Fabio Stefano Sabino. Esta la escribió en clase también. Este muchacho tendría 10 añitos. Es muy cómica. Se llama Lobo y Dinosaurio, Amigos Higiénicos. Y le puso ese título. Fabio Stefano Sabino Ramos. Lobo y Dinosaurio eran grandes amigos. Un día, Dinosaurio pidió ayuda a Lobo porque tenía la casa en mal estado. Era verdad, la vivienda de Dinosaurio estaba muy sucia, llena de barros,
piedras y ramas. Además, la vecina era muy gruñona. Lobo quitó todo el barro con un coleto enorme. Recogió las piedras y se las entregó a animales que las necesitaban mucho más. Vale saber para qué necesitaban las piedras, ¿no? La vecina era un perro. Así que Lobo lanzó una rama tan lejos que la vecina salió corriendo y no regresó jamás. O sea, además tiene humor. Desde entonces, Dinosaurio vive feliz, limpia y ordena su casa, como su amigo Lobo. Quiero decirles que este texto ganó un concurso de microrelatos en España, un concurso de la editorial San Pablo de España, que es la editorial San Pablo es la editorial católica más importante de habla hispana. Y el libro fue publicado, además con un esmero, con ilustraciones. Y bueno, esto Fabio yo creo que lo hizo en clase como en media hora. Entonces lo que les quiero decir es, con estos ejemplos de microfábulas, vamos a dejar de compartir, con estos ejemplos de microfábulas, en el caso de Samuel, un niño con condición autista de 8 años, en el caso de Fabio, sí, un niño muy espabilado, muy pícaro. Y bueno, Fabio creo que habrá tardado 30 minutos en escribir su fábula. Entonces, lo que quiero rescatar de ellos es la eficacia narrativa, la espontaneidad y el hecho de privilegiar la narración de la acción a, digamos, tardar años y años describiendo una ceja, una nariz y todo ese tipo de cosas que al lector le fastidian. Vamos un momentico entonces con Freddy, Felipe, Michelle y después Gabriel Ignacio. Te escuchamos, Freddy. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Freddy. Ah, ok. Yo ya tengo hecha mi fábula, solamente no la he subido para revisar los detalles. Tenía ahora una pregunta más teórica, bueno, no sé si es teórica o práctica, es ¿cómo uno sabe que su alegoría o la idea que quiere poner por debajo está funcionando bien? ¿Qué es lo que a uno le indica que si uno está planteando la idea, que la idea que tiene por debajo esté funcionando para el lector? Oye, Freddy, esa es una pregunta excelente y hay diversos escritores que la resuelven de diversas maneras. Bueno, al primero que le tiene que gustar es a ti, ¿no? Si a ti no te gusta, como decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. Entonces, yo en lo personal tengo un lector beta. Mi lector beta es mi hijo. Yo no mando nada literario a ningún sitio si no lo lee mi hijo primero. Ese es mi lector beta. Y mi hijo, que tengo la suerte de que es un excelente escritor, no es porque sea mi hijo, pero sí lo es. Pero yo creo que incluso es hasta mejor corrector que escritor. Entonces, mi hijo es capaz de cambiarme el título, de cambiarme el final. Me dice, esto no funciona, ese final es incongruente. Y eso es una forma de ir sabiendo si lo que estás haciendo funciona o no funciona. Después, la participación en concursos, ¿por qué los insto a participar en concursos? Porque ahí compites con todo el mundo. Compites en concursos que van a ser transparentes y vas a competir en concursos que son opacos. Vas a competir en concursos donde las reglas funcionan y en otros no funcionan. Por ahí alguien me preguntaba, ¿cómo saber si un concurso es limpio? Bueno, la única forma es participando. Ya hay concursos que yo sé que son absolutamente localistas, nada más ganan los españoles, entonces, pero yo evitaré mandarlos a ustedes esos concursos, por ejemplo. Pero ¿cómo lo supe? Teniendo la experiencia, no hay más remedio. Si uno no tiene la experiencia, entonces no lo puede saber. Entonces, resumiendo, Freddy, a tu pregunta, al primer lector, como lo dice Mick Jagger o como lo dice Stephen King, al primero que le tiene que gustar es a ti. Pero si tienes duda, es bueno tener un lector beta, un amigo, una persona en cuyo criterio confíes. Pero otra manera es por ejemplo, cuando hay grupos en las universidades,
grupos literarios, grupos de personas que se reúnen, pero tienen que ser personas que además cuando te formulen la crítica sean personas amables, sean personas constructivas y no con un ego destructivo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, oye, a mí, por ejemplo, hablando Aquiles Nazoa, no me parece que esa referencia temporal sea útil. No lo voy a decir por envidia, ni simplemente porque es mi criterio. Entonces trata de buscar esas vías, Freddy. ¿Te ayudó la respuesta, Freddy? Sí, bastante. Y hay algo que les voy a decir, evidentemente, por ejemplo, Felipe Seiza, que andaba por allí. Él ya tiene 2 premios de finalista en un concurso tan prestigioso como el Rafael Cadenas. Entonces, si él tiene una línea poética en la cual está profundizando, evidentemente que los éxitos literarios le van dando un indicativo. Ojo, no es que los premios literarios per se te garantizan una vigencia en el tiempo de tu trabajo. Pero evidentemente, aparte de ser una caricia para el ego, sí te dan como un indicio de que le está gustando, porque al final del día los jurados son lectores, ¿vale? Muchas gracias, Freddy. Vamos con Michelle Peroso y después con Gabriel Ignacio. Adelante, Michelle. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes tu fábula escrita y la quieres someter al escrutinio público? A ver. ¿Me escuchan? Te escucho, Michelle. Bueno, era más que todo un aporte, profesor. Yo todavía no he escrito mi fábula, estaba en un principio como documentándome, porque tenía una idea, pero quería buscar como más detalles para poder hacerla mejor. Lo que quería compartir era, al momento que usted estaba comentando de cuando se hacen personajes que tienen un nombre propio muy ligado a la época, al tiempo en que se vive, que en una oportunidad yo estaba viendo un taller de creación de personajes, claro, era más en el ámbito de humorístico, creación de contenido para redes, pero la muchacha decía que a veces podíamos hacer, a partir de una persona real, podíamos crear un personaje. Esto es tomar algunas características de esa persona y convertirlo en algo más general que alguien que no la conozca, como de cierta forma pintarla, describirla, pero que se vuelva algo tan general que alguien que no conozca a ese político, por ejemplo, tomando el caso de la fábula, pudiera también identificarse y causarle risa. Porque claro, hay casos en los que, por ejemplo, en la parte humorística, si no le causas risa a la persona que te está leyendo, al final, ¿qué sentido tiene? Pero también hay otros casos como, por ejemplo, la Divina Comedia, que está repleta de referencias de nombres que pertenecen a un tiempo que quizás ya nosotros no sabemos qué fue lo que sucedió, y de igual forma también se puede apreciar, pero si es algo de humor, es vital que las personas puedan entender bien a quién se refiere para causar risa. Mira, Michelle, excelente tu aporte. Hay otro ejemplo que es el de Alicia en el País de las Maravillas. En realidad, muchos de esos personajes que vemos allí, el sombrerero loco, el gato de Cheshire, muchos de esos personajes están basados en políticos y personalidades de la época. Ahora, ¿cuál fue la gran habilidad de Lewis Carroll? Que él, en vez de decir, oye, el primer ministro Pingüi creó al sombrerero loco. Ahora, ¿qué estrategia usó en su momento Michelle Lewis Carroll para que la gente de esa época sí se diera cuenta de quién está hablando? No sé si han ustedes leído Alicia en el País de las Maravillas con sus ilustraciones originales. En las ilustraciones de Alicia sí se delataba, porque eran caricaturescas, los personajes a los cuales Lewis Carroll de alguna manera estaba satirizando. Pero el texto, que ha sobrevivido más de siglo, casi un siglo y medio, incólume, porque aparte de una gran calidad literaria, tiene una gran capacidad imaginativa y ya son símbolos atemporales. Allí Carroll jugó a 2 bandas. Su texto es impecable y con una gran capacidad simbólica, onírica, bueno, es una maravilla Alicia. Y el juego de como de pinchar, urticar en el momento presente a alguna autoridad, algún presidente, lo hicieron a través de las ilustraciones. Ahora, esto nos da para reflexionar sobre algo. Hay obras
Porque claro, no todas las cosas que ustedes escriban de repente van a tener un carácter universal. De hecho, el 99% de lo que yo he escrito no va a pasar ni remotamente a la historia, ¿no? Porque bueno, pasé años haciendo periodismo, escribiendo notas de prensa y por supuesto todo ese material después se vuelve prescindible. Pero bueno, uno tiene que vivir y pagar las cuentas. Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando en un programa de humor satírico como Saturday Night Live y está haciendo una parodia a Donald Trump, se sabe que ese texto, ese guión, ese diálogo va a tener un cierto carácter temporal. Pero entonces, bueno, usted sabe que no está haciendo literatura, sino que en este caso está haciendo un guión para un programa cómico. Entonces, ese carácter efímero, transitorio, temporal, bueno, usted ya lo acepta desde el momento en que usted elabora el texto. Igual, si a ustedes en algún futuro cercano o mediano les toca escribir un discurso para un político, hay gente que cobra bien por eso. Bueno, de hecho yo viví años escribiendo discursos para gente por allí. Usted sabe que esas piezas tienen un carácter mercenario, transitorio, pero si a ustedes les pagan, yo no les voy a decir que no lo hagan. Ahora, ustedes saben que no son piezas literarias. Un poco mi crítica en el caso del texto del texto de, ¿cómo se llama? De Aquiles Nazoa, es tratar de pretender que ese texto tiene un valor literario de largo alcance, cuando en realidad es como una sátira muy efímera y muy momentánea. Ahora, Michelle, lo que tú dices es que tú puedes basarte, no sé, en Shakira y Piqué, pero en vez de decir Shakira y Piqué, escribes un texto donde a ellos se ven caricaturizados, pero tú les das, construyes los personajes a tu gusto, es por supuesto una estrategia totalmente lícita y válida. No sé si te respondí, Michelle. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Michelle, por tu excelente aporte. Vamos con Freddy Pérez y después con Gabriel Ignacio Portillo. A ver, adelante, Freddy. Profe, yo ya hablé, bueno, aunque si quieres como tenías le cuento, pero... Como tienes no, la mano levantada. es que no la había bajado, Pero, bueno, mala mía. Bueno, pero si quieres leer tu fábula, léela. Ah, bueno. Léela. La titulé El toro orgulloso y su pequeño gran problema. A ver. En unos campos de España habitaba un toro con una gran cornamenta, con la cual se veía imponente, era tanto respetado como temido. De la noche a la mañana se había vuelto gruñón y su ceño fruncido hacía oír a los demás. Todos se alejaban tan solo al escuchar el sonido de sus pezuñas. Un pequeño gorrión con una vista inigualable sobrevolaba el lugar por casualidad. Descendió velozmente sobre el toro. Todos pensaron que se trataba de una locura, hasta que vieron que con su pico sacó una garrapata detrás de aquellos enormes cuernos. Estaba tan gorda como alguna vez podría llegar a estarlo cualquier garrapata. Tras esto, el toro soltó un suspiro aliviado y lamió a la pequeña ave antes de seguir su camino. Ahora con más gracia, tranquilidad y aprecio a todo lo demás. Muchas veces dejamos que lo que nos aflige nuble nuestro juicio y la forma de tratar a los demás, en vez de buscar la forma de solucionar el problema. Y el orgullo bien puede llevarnos a ser incapaces de pedir ayuda, como le pasó al pobre toro. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu aporte. Este es un tema Freddy, clásico. por si acaso. Freddy. Freddy, no Gabriel. Ok, Freddy. Bueno, Freddy, bueno, acabas de tocar varios temas clásicos allí. El animal grande o la fuerza natural de la naturaleza poderosa en contraste con, en este caso, el pajarito, el gorrión, que representa un elemento aparentemente débil. Me viene a la mente la fábula de Esopo del león y el ratón. Y en este caso, el gorrión con su vuelo y su voracidad le saca la garrapata al toro y la alivia. A mí, así como la escuché, me parece que cumple con todos los requisitos de la fábula clásica. Aparte que tenía muy buen lenguaje, Freddy.
cumple con la temporalidad, cumple con el hecho de tener un mensaje al final. Es clásica porque no nos está situando en un mundo posmoderno, no sé, lleno de contaminación o de cuestiones políticas, sino que nos sitúa en plena naturaleza y hace del pequeño gorrión un instrumento para el alivio y en este caso la salud del animal más grande. Y es esa cuestión clásica y atemporal de que a veces el pequeño con su poder blando puede ayudar al grande que parece más fuerte. Bueno, Freddy, muchas gracias por tu aporte. Así como me la leíste, me parece que está muy bien. ¿Ya la mandaste? La acabo de mandar. Ah, bueno, con mucho gusto la corregiremos esta semana. La ambición nuestra es que aquí se genere otro libro de fábulas y después eso pueda ser leído por los lectores de cualquier edad, ¿vale? Bueno, Freddy, muy grato tu aporte, muchas gracias, disfruté su lectura. Vamos con Gabriel y después con Andrea. ¿Hay más aportes de esa clase? Adelante. Nada, profe, un comentario que creo que en la fábula clásica se utilizan muchos animales para simplificar la fábula usando los estereotipos de ciertos animales, como el toro es fuerte, la liebre rápida, la tortuga lenta y el zorro astuto. Y eso, Gabriel, permite que el lector entienda rápidamente el significado del texto. Entonces, fíjate, cuando tú dices, ajá, toro fuerte, gorrión débil, lo entiendes rápido. Ahora, yo te digo oreja de prieto, ¿lo entendiste? No lo entendiste, ¿verdad? A lo mejor no lo entendiste. Cuando leyeron la fábula de Aquiles Nazoa, cuando dijeron Rómulo Betancourt, ¿lo entendiste de entrada? No, porque tú eres un muchacho muy joven. Pero cuando te dicen en la liebre, el zorro y todo eso, lo entiendes rápido. Entendemos aquí la diferencia entre símbolos atemporales y después referencias que pueden resultar muy parroquiales y dificultan la comprensión del texto. Bueno, en este caso está muy claro. Luego, cuando veamos la fábula postmoderna, porque evidentemente no nos podemos quedar toda la vida en la fábula clásica, entonces vamos a ver cómo de alguna manera podemos hacer que el toro se vea débil, como de repente un oso polar que se ve muy fuerte puede verse muy débil frente al calentamiento global y como su iceberg de repente se derrite, o como unos peces, un tiburón que se ve fuerte, entonces es débil cuando hay un derrame petrolero en el Golfo de México, ¿me entienden? En la fábula clásica, como muy bien dijo Gabriel, vamos a ver esos significados clásicos de los símbolos, pero en la postmoderna podemos insurgir, darle la vuelta de tuerca a esos símbolos, colocándolo en el contexto de nuestra contemporaneidad, ¿vale? ¿Alguna otra cuestión, Gabriel? No, profe, claro. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, desde el Zulia escuchamos ahora a Andrea Finol y después a Felimar Lepage. Adelante, Andrea. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Adelante. Yo le quería comentar que desde la última clase he estado escribiendo mi fábula. Me costó bastante escribirla porque no estoy acostumbrada a escribir cosas tan cortas. Pero ayer haciendo las correcciones, me surgió otra de la nada. O sea, la escribí de una forma tan sencilla. Y entonces ahora tengo dos fábulas y leí las dos a mi mejor amiga, que es la persona a la que yo le comparto todos mis escritos. Y a ella también le gustaron las dos. A mí también me gustan las dos, entonces no sé cuál de las dos enviar. Manda las dos. Ok. Ojalá ese fuera el problema siempre. No, mi profe, hice 2 tareas, profe. ¿Qué problema tan grave? No, manda las dos. Ok. Te lo digo, te lo conecto con un problema que tenía mi hijo. Mi hijo se graduó de bachiller en el año
2019, yo estaba en Argentina y me vine porque bueno, yo quería ver la graduación de mi hijo. Después me agarró la pandemia y me volví a quedar aquí. Entonces mi hijo estaba, papá, tengo un grave problema. Y yo, ¿qué pasa, hijo mío? Es que no sé qué voy a estudiar, me decía Juan. Y bueno, ¿qué es lo que quieres estudiar? Es que no sé si voy a estudiar diseño gráfico o comunicación social. Y entonces él me daba las razones por las cuales quería estudiar comunicación social y me daba las razones por las cuales quería estudiar diseño gráfico. Pero había un problema, que es que diseño gráfico era un problema que yo le hice, porque así como él me asesora, yo también trato de asesorarlo. Yo el problema que había es que diseño gráfico era una carrera técnica de 2 añitos y comunicación social era una carrera más robusta universitaria. Y papá, entonces, ¿qué me aconsejas? Yo le digo, hijo, estudia las dos. ¿Cuál es el problema? Inscríbete en el Instituto de Diseño, ve las clases los sábados, una vez a la semana, y vas inscribiendo allí las materias poco a poco y estudia comunicación social. ¿Qué pasó después de 3 años? Bueno, que ya se graduó de técnico en diseño, ahora está estudiando comunicación social y como se acostumbró a hacer 2 carreras al mismo tiempo, ahora está haciendo artes escénicas, está haciendo teatro. Entonces, Andrea, ojalá el problema siempre fuera ese. Ahora, quiero decir algo con respecto a tu proceso creativo. Fíjate una cosa importantísima que dijiste, Andrea. La primera tuve que investigar, hacer un trabajo y cosas y la escribí. La segunda, como tú dijiste, me vino de la nada y la escribí un momentico. Evidentemente, como decía Thomas Alva Edison, Andrea, la musa llega, pero nos tiene que encontrar trabajando. Y entonces, en la medida que nos encuentre más seguido trabajando, pues la musa ayuda más rápido. Y por supuesto que cuando empieza a haber práctica, ustedes van a escribir más rápido, ¿vale? ¿Alguna otra duda, Andrea? No, profesor, muchas gracias. Bueno, ojalá siempre tengas problemas con las tareas así, Andrea, y me mandes de a 2. Vamos con Felimar Lepaz y después Sofía Silva. Adelante. Y después Judy García, que escribió una fábula muy buena. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Felimar. Yo quería, o sea, estuve escribiendo mi fábula después de la última clase, pero yo tengo 16, pues tengo una gran trayectoria con lo que es la lectura, leo desde que tengo 4 o 5, pero con la escritura llevo como 1 año y medio y yo estoy acostumbrada a escribir cosas largas, pues, relatos largos. Por lo tanto, me costó hacer la fábula y un máximo de 200 palabras me costó muchísimo. Sin embargo, ya tenía la idea, ya tenía todo, lo único que me faltaba era desarrollarlo sin extenderme. Entonces, yo quería leerla porque, como usted dijo, siempre se necesita un lector beta. Yo en este caso se lo leí a mi mamá y a mi tía, pero mi tía no me dio mucho detalle, pero mi mamá me dijo que estaba muy bien. Pero no me convenció porque es mi mamá, pues. La mayoría de las cosas están bien. Entonces quería leerlo aquí para ver si usted me podía dar una crítica constructiva. Vale. O sea, no me siento segura con ella. Vale, y ojo, cualquiera de los aquí presentes que quiera hacer alguna crítica constructiva la puede hacer. Adelante, Felimar, te escuchamos. Yo la titulé La disputa. Ok. Dice así: una vez, en un escritorio de madera, existió una de las disputas más grandes de todo el vecindario. La disputa entre un libro y un computador. Ya bastante tiempo del debate en cuestión. Se dice que el computador fue el que comenzó, siendo arrogante y fanfarrón, hablando que de entre todas las cosas de la casa, él era el mejor, que ya no se necesitaban los aburridos libros y mucho menos el reloj. El libro, que ya nadie recuerda quién era, tal vez una pequeña edición del Principito, tal vez un libro Mi Jardín. Ya enojado de tanta egolatría, le dijo que no era así, que no importaba qué tantas funciones tuviera, todo era necesario en la habitación, desde la gigante cama hasta el pequeño foco que iluminaba todo el interior. Se dice que discutieron acaloradamente por horas y horas, en el mismo estado de tensión. De tanto enojo, el computador se sobrecalentó y de la nada explotó.
había fuego por todo el lugar, el cual alcanzó rápidamente al libro para así terminar con la vida y la disputa de los dos accesorios del lugar. Ajá, Felimar, ¿y cuál es la duda que tienes cuál es la duda que tú tienes acerca de tu texto? Es que, como ya le mencioné, yo suelo hacer relatos largos por ejemplo, el último que hice fueron un máximo de 6, 7 páginas. No estoy acostumbrada a escribir cosas tan cortas. Entonces, ¿Cuántas palabras tiene, disculpa, tu relato? 190 me dice el Word, entonces serían unas 188 menos el título, más o menos. Exacto, más las 10, 15 que seguramente le voy a cortar yo, llega a 160. Mira, vamos a ver, ¿cuáles son los personajes principales de tu relato, Felimar? Serían el computador y el libro. ¿Y están claros? ¿Tú sientes que están claros? ¿O hay alguna confusión allí? No, o sea, Ajá, los personajes están claros. Vale, hay una disputa, ¿verdad? Ajá. El conflicto, que de acuerdo a lo que tú viste en el material, ¿qué tipo de conflicto tienen? Diría que es un conflicto del, segundo, del tipo 3, podría decirse así, en el que ahí sería de vida o muerte, sería algo trágico, por decirlo así. Ajá. ¿Y el final es? ¿Qué tipo de final? Es trágico, mueren los dos, por decirlo así. Bueno, yo siento que está claro. El mecanismo está claro. El lenguaje a mí me pareció sencillo, porque si el lenguaje fuera complicado, fíjate que yo lo hago a propósito, yo lo quiero escuchar, porque tengo que entender el texto, tanto el tuyo como el de Freddy, los entendí escuchándolos. No tuve que hacer una lectura farragosa. Entonces, a mí me parece que hay un conflicto que planteas desde el principio, que está bien. Luego tú das un desarrollo que se va tornando más caótico y bueno, después hace un festival de mortal de fuego, lo cual está bien porque si la quisiste terminar trágica, la terminaste trágica. Y si tú crees que tu fábula tiene moraleja, Felimar. Se podría decir que sí. No la mencioné porque pensé que era muy obvia, que sería el no ser tan ególatra, tan fanfarrón, por decirlo así, como lo escribí, porque como ya lo mencioné en la fábula, todo es necesario. Con las personas todas somos importantes, todos somos necesarias. Esa sería ay, se me olvidó la palabra. Esa sería la moraleja. Y no hace falta que la menciones, Felimar. Está muy bien. Y me gusta el final. ¿Sabes por qué me gusta? Porque en la vida real hay dos posturas. Hay gente que entonces defiende el libro en físico y no, entonces el libro digital y la computadora es maligno. Y entonces por el otro lado, no, los libros esos hay que dejarlo atrás, ya los libros en físico no existen, todo debe ser digital. Y esas dos posiciones extremistas a mí me parecen, como bien dices tú, fanfarronas, porque a mí me da placer leer un libro en físico, la verdad. Pero, y si no lo consigo porque estoy en Venezuela y no hay librería y no hay biblioteca, voy a internet y me lo bajo y bueno, y lo leo también. Incluso ahora hay audiolibros, los podemos escuchar. De tal manera que a mí esa diatriba contra la fanfarronería que hiciste ahí, Felimar, me parece que está muy bien estructurado el texto, tiene claro inicio, desarrollo y final. El final es trágico, el conflicto es de alto voltaje, de vida a muerte, y la presentación de los dos personajes. Ahora, ¿qué hiciste tú? Una fábula clásica en tiempos modernos. Okay. ¿Te sientes un poquito más segura? Yo no soy tu mamá. Mi mamá me dijo que le cambiara el final porque quería hacerle una continuación y yo me quedé como que no se puede hacer una continuación, es una fábula. Pero no sé. Ok, pero hay una cosa interesante ahí. Este texto tú me lo vas a mandar así. Si el día de mañana, esto lo hacen mucho los gringos, lo hacen mucho los estadounidenses. Si el día de mañana a ti se te ocurre otra versión de ese relato más largo, tú lo puedes hacer perfectamente, ¿vale?
Pero como en este momento estás escribiendo es una fábula, como fábula está muy bien. ¿Qué edad que tienes tú, Felimar? Cumplo los 16 en marzo. Pues me parece que está muy bien. Felicitaciones, Felimar. Envíamela, seguramente yo le voy a... Sí, ahí escuché unas palabritas que de repente se las cortamos, pero nada que afecte la trama, ¿ok? Profe, también quería decirle, hay un concurso en mi colegio de escritura, donde me pidieron un cuento. Yo había pensado en esta misma fábula, se lo mencioné a mi profesora de castellano, se la mencioné por encimita de qué trataba y me dijo que estaba bien, pero que la extendiera tal y como yo lo había visto, pero que no la extendiera mucho, sino detallarlo un poquito más como a mí me hubiera gustado y que la mandara como si no fuera, en vez de fábula, como un tipo de cuento. Entonces, no sé. Bueno, usted, usted llena los requerimientos. Si en este momento el profesor le pide hasta 200 palabras, cumple el requerimiento. Si la profesora de castellano le dice que llene un poquito más, pero no demasiado más, porque tampoco la llenes de adornos inútiles. Si le quieres poner algún detalle, de repente un poquito la ambientación de la casa, algún detalle descriptivo, no sé, describir un poquito los personajes, tal vez esos detalles le pudieran aportar un poquito más al relato en función de la tarea de castellano. Pero no le cambies ya, la trama está clarísima. Ok. Muchas gracias, profe. Eso era todo. Ok, muy bien. Vamos con Sofía Silva y Judy García. A ver, Sofía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me Sofía. escucha? Sí se te escucha, Sofía. Perfecto. Bueno, yo tengo aquí lo que viene siendo el primer borrador de mi fábula para leerla y luego al final hacer como un comentario al respecto y hacer una pregunta también. Vale. Se llama El rabipelado, el cachicamo y la pomarrosa. Vale, está bien. Érase una vez un rabipelado y un cachicamo que vivían en un parque en Caracas. Ambos eran mejores amigos y amaban comer fruta juntos. Un día avistaron en lo alto de un árbol la pomarrosa más brillante que jamás habían visto. ¿Pero qué pomarrosa más grande?, exclamó muy emocionado el rabipelado. Tenemos que conseguirla como sea, respondió el cachicamo. Intentaron alcanzarla, pero el árbol era demasiado alto y el par de amigos demasiado débiles. No podían saltar lo suficiente. Si queremos conseguir esa jugosa fruta, tenemos que entrenar para saltar más alto, sugirió el cachicamo. Levantaron pesadas ramitas, corrieron varias vueltas alrededor del parque y practicaron sus saltos todos los días. Una semana después estaban listos para intentar conseguir la fruta que tanto deseaban. Ninguno lo logró en su primer intento. En su tercer intento, el cachicamo se rindió. Y dicen que la tercera es la vencida, dijo muy decepcionado. Mejor dejémoslo. No dejaré que todo nuestro esfuerzo sea en vano. Un par de saltos después, el rabipelado por fin consiguió la fruta. El cachicamo no podía creerlo. Nos esforzamos para entrenar durante toda una semana. No podíamos abandonar ahora, dijo el rabipelado mientras picaba la pomarrosa en dos y le ofrecía una mitad a su amigo. Lo importante es no rendirse en los momentos decisivos. Esa es la fábula. Sofía, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? Distrito Capital, de Caracas. Ok. Bueno, mayor mérito porque nosotros, aunque Caracas tiene bastante naturaleza, yo por lo menos vivo en la urbanización Las Palmas y tengo ese bello Ávila siempre enfrente. Y oye, me gustó mucho la utilización que haces de animales vernáculos, de animales venezolanos y de fruta venezolana. Es más, aquí en Las Palmas hay árboles de pomarrosa todavía, que es una fruta que no todo el mundo se sabe comer. Tu fábula está bien construida, ya debería yo ya ver otros elementos con respecto al texto, Sofía. Está bien construida, tiene un buen desarrollo y un final que me hizo hacer qué chévere el cachicamo. Hay una sola observación, una solita. Si tú mandas esa fábula a Venezuela, no hay ningún problema con los nombres de los animales.
Pero si mandaras esa fábula a España o México, tendríamos que ver un poco el nombre del cachicamo, porque en esos lares le dicen armadillo, le dicen... esa siempre es una pregunta que me hacen. Por ejemplo, si ustedes escriben cambur y mandan el concurso, el cuento a Argentina, sonamos, ¿verdad? No van a ganar, porque en Argentina no van a saber qué es el cambur. Por ejemplo, ustedes van a ver que en algunas correcciones yo voy a cambiar carro por auto. ¿Por qué? Porque si usted dice carro en otros países no entienden, si dice auto es más neutro. Mi única observación, felicitaciones Sofía, es lo del nombre del cachicamo. Si la envías a Venezuela, ningún problema con ese título, pero como es muy probable que la mandemos afuera, tal vez entonces habrá que ver, dependiendo del concurso, cuál es qué equivalente tiene, qué nombre equivalente tiene el cachicamo en ese país. De resto, felicitaciones, Sofía. Está bien. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta relacionada con la cuestión de citar, bueno, por lo menos mi fábula la saqué de un libro, es decir, tiene como un autor. Quería preguntar cómo es el formato del epígrafe, o sea, hay que poner como el nombre de la persona que dijo esa frase y el año, o hay que hacer como una referencia al texto en el que se menciona. A ver, ¿de qué magnitud es la cita? Bueno, lo que utilicé para la moraleja es: lo importante es no rendirse en los momentos decisivos. La cita completa tiene como una línea o dos líneas más. Haz lo siguiente. Coloca el epígrafe al comienzo del texto y dices fulano de tal. Pones esa frase antes, título de la fábula. Tu nombre, la frase, el epígrafe, que es la frase con el autor. Y listo. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Bueno, muchas gracias, Sofía. Vamos gracias con Judith, después con Jeremy. Se te escucha mal, Judith. Ajá, ¿Ahora Judith, sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Tú estás en Mérida, Judith? En Mérida, no. Ahorita estoy en el Distrito Capital, en Caracas. Vale. Vale. Pero sí, tú eres pero merideña. sí soy de Mérida. Vale. Sí, correcto. Bueno, primeramente le quería comentar acerca de que no había podido asistir a las clases anteriores por problemas de señal, ¿no? Problemas de conectividad. Sí. Ok. Y segundo, quería hacer un breve comentario con respecto a la fábula del loro, el toro y la persona, ¿no? Porque como estaban comentando, hay fábulas que no poseen moraleja como tal, ¿no? Pero ya en el texto se ve más que evidenciada la enseñanza. Entonces, ¿qué ocurre en ese tipo de fábulas? Yo siento que la persona, la escritora, se identificó con determinado personaje, ¿no? Y está más que descrita la enseñanza como tal en la fábula. En mi caso, yo hice mi fábula, la primera que envié, hizo referencia o hizo una especie de guiño a una historia que yo leí hace años, que es de Oscar Wilde, que es El Ruiseñor. Vale. Esa historia, cuando tenía 5 años, me impactó muchísimo porque la historia no me gustó cómo terminó. Entonces, ¿qué sucede? En la fábula, de alguna forma, me inspiré para cambiar el destino de ese personaje. Qué bueno. ¿no? Y de alguna forma me inspiré de esa manera, ¿no? ¿Cómo termina la fábula original de Oscar Wilde? Cuando muere el ruiseñor, él hace una especie de sacrificio para darle una rosa a una persona que quería una rosa, un enamorado. Resulta que el enamorado no quería más la rosa y el ruiseñor murió en vano, ¿no? Vale. Más o menos esa connotación. Entonces, ¿Tú vas a leer tu fábula? Sí, no tengo problema con leerla. Que es la del ruiseñor y la mariposa. Correcto. Ajá. ¿Tienes la versión que yo te corregí? Sí. Ok, dale, Judith, te escuchamos. Ok. La mariposa y el ruiseñor.
Había una vez una tierra encantadora con los paisajes más verdes, las flores más coloridas y frescas que se hayan visto jamás. Lo realmente especial de este lugar era su magia, en especial la que surgió entre dos seres completamente diferentes. Una tarde cálida, propia del mes de agosto, terminó su metamorfosis una mariposa morfo azul. Estiró sus alitas con mucha emoción. No podía esperar a estar sobrevolando los cielos. Siendo oruguita, siempre se preguntaba cómo se sentía en las nubes. Un sonido encantador interrumpe sus pensamientos. Por fin, dijo una voz cantarina. La mariposa se dio cuenta que no estaba sola. Hola, contestó tímidamente. Oh, disculpe, mademoiselle, si la asusté. Me presento, soy Sabu, un ruiseñor, para servirle. Hizo una reverencia y la observó con curiosidad. La mariposita estaba desconcertada por la colorida ave. Sentía que le hablaba con mucho interés. Un fuerte viento los hizo tambalearse, pero el ruiseñor se incorporó rápidamente a la rama, sin ningún esfuerzo. En cambio, la mariposa cayó en espiral y antes de impactar contra el suelo, el ruiseñor amortiguó su caída. Ya en la superficie, la mariposa se alejó de su héroe con cierto recelo. ¿Por qué me salvas?, preguntó al fin la mariposa. ¿Por qué no lo haría?, interpeló Sabu divertido para calmarla. Eres un pájaro, respondió la mariposa con obviedad. No me recuerdas, ¿verdad?, inquirió el ave. Por un instante la tristeza invadió su corazón al ver la negativa en el rostro más amigable y tierno que había visto jamás. Suspiró, sacudió sus alitas y sin ánimos de darse por vencido le dijo: permítame enseñarle algo, por favor, sígame. La mariposita tuvo sus dudas, pero había algo en él que le transmitió confianza y asintió. Ambos emprendieron el vuelo. La mariposita, un poco temblorosa, comenzó a sentir calma al ver el hermoso cielo del atardecer. Se dio cuenta que había nacido para estar en el aire, aunque esta vez la acompañaba un enigmático ser. Más alto, un poco más alto, tú puedes, exclamó el ruiseñor. Llegaron hasta un acantilado y la dolorida mariposita no podía creer lo que estaba viendo. ¡Wow!, exclamaba con lágrimas en los ojos. Un imponente mar en donde la infinidad, era extasiante. Te lo prometí, Alba, decía con emoción el ave. Era su nombre, ahora lo recordaba, pensaba la mariposa. De repente las imágenes invadían su mente, ella de oruga, encontrando un ruiseñor con espinas incrustadas en su cuerpo, la necesidad de ayudarlo, a pesar de que era un ave, la amistad que tenían, la protección mutua y la promesa de ver el mar. Luego allí estaba, su voz diciéndole: esperaré lo que sea necesario y te protegeré. La moraleja al final decía que los sentimientos que nacen entre la admiración y el agradecimiento trascienden las barreras de las vidas. ¿A qué me refiero yo con esta historia? Ya para cerrar, sucede que hizo referencia al ruiseñor cuando estaba con las espinas. Eso aparece en la historia del ruiseñor de Oscar Wilde. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, esa es una especie de guiño. Pero más allá de la muerte del ruiseñor, como aparece en la historia, quise darle otra connotación, que era que había encontrado una persona, una persona, no, en este caso una especie, que sí lo valoró, ¿no? Y por ahí es que surge una fábula. Esa era la moraleja como tal. Es decir, que a pesar de que la mariposa tuvo su transformación, su metamorfosis, y hubo un momento que lo olvidó completamente, él hizo que ella lo recordara. Algo así. En síntesis fue eso. Fue esa la moraleja de la historia. Bueno, Judith, muchas gracias. Mira, eso que hiciste ahí, Judith, se denomina intertextualidad. Eso es un ejercicio de intertextualidad. ¿Qué significa eso? Cuando un texto dialoga con otro texto. Entonces, a ti, por alguna razón, no te gustó el final de la historia de Oscar Wilde. El símbolo de ruiseñor y el ruiseñor con las espinas alude a Jesucristo. Entonces, en esa muerte del ruiseñor hay una alusión al sacrificio de Cristo. Entonces, tú aquí en tu fábula, tú dijiste: no, yo no al ruiseñor no lo voy a matar.
Entonces pusiste aquí a dos personajes que se salvan mutuamente. De alguna manera, la oruga, la mariposa en su estadio de oruga, salvó al ruiseñor quitándole las espinas. Y después, el ruiseñor, con su habilidad, amortiguó la caída de la mariposa y salvándola, y además cumplió su promesa de llevarla a conocer el mar. Entonces me parece, Judith, que hiciste un muy interesante juego intertextual, dialogaste. Lo que hizo Judith fue muy terapéutico, no sé si lo ven, jóvenes. Ella leyó una historia cuyo final no le gustó, y entonces, ¿qué hizo? Bueno, la reescribo en mi propia clave y le busco un final que a mí sí me guste. Y eso es muy lícito y estuvo muy bien de tu parte, Judith. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? Okay. Bueno, no, Judith, bueno. Para terminar, quería hacer una breve pregunta con respecto a la forma en la que uno se relaciona con los personajes, ¿no? Porque existen personajes que son muy complejos y uno no sabe cómo expresarlo, o sea, qué característica uno enfatiza en cada personaje para que un personaje no sea tan confuso, ¿no? Por ejemplo, un personaje que sea muy alegre o muy amargado, o de alguna forma como uno hace un juego sin ser tan extremista con respecto a las características del personaje. En este caso, porque no había enfatizado en eso, en los personajes, pero en otras ocasiones sí me ha ocurrido, que no sé qué personalidad le coloco un personaje sin que sea tan confuso, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos con muchas personalidades, ¿no? Si nos sentimos felices, si nos sentimos tristes, pero en una fábula, ¿cómo se expresa de forma más simple y más clara? Esa es mi pregunta, no sé si la entienden. Pero bueno, sí, va más de la característica de la personalidad en este caso, de los personajes. Bueno, Judith, evidentemente que en la fábula, digamos, el desarrollo de personajes no es el fuerte, pero sí es una buena pregunta, Judith, en el sentido de que en el futuro, si redactas ficciones más largas, evidentemente los personajes pueden tener diversas características. Hay autores que tienen la creencia o la experiencia de que los personajes viven en su mente y hasta dialogan con ellos. Y los personajes, de alguna manera, cuando empiezan a crecer en su psique, son actores que dialogan con el autor e incluso algunos dicen que hasta le dictan los parlamentos. Algunos pueden llevar eso de alguna manera, digamos, armónica, pero no todo el mundo está dispuesto a jugársela de esa manera. Hay otros escritores que construyen sus personajes con un poco más de distancia emocional. Tienes que ir viendo eso en lo personal, Judith, si eres de las personas que interactúa con sus personajes de una manera orgánica, que hasta habla con ellos, o si, bueno, lo ves desde un punto de vista emocionalmente un poco más distante y tienes un poco más de control. Pero eso te lo va a ir dictando la práctica. Bueno, Judith, muchas gracias. Vamos con mi tocaya y paisana Carmela. Después vamos con Verónica, Johanna y Michelle Pérez. Adelante, Carmela. Hola, profesor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Carmela. Vale. Tengo varias preguntas, pero en relación a los concursos y también en relación a lo que concierne a la escritura de las fábulas. Bueno, ¿hasta qué punto una fábula o bueno, cualquier historia puede considerarse un plagio? Por ejemplo, con tantas fábulas de perros y gatos, ¿qué pasa si algunas fábulas se parecen en el sentido de la trama o los diálogos? En mi caso, yo escribí sobre la luna y el sol, y por lo que he visto en varias fábulas, plantea que estos astros están enamorados
Y de hecho yo había pensado hacer lo mismo, hasta que vi en internet y revisé y me di cuenta que ya hay tantas versiones del sol y la luna que se enamoran y todo eso, pues. Entonces, yo tuve que cambiar el tema y bueno, pero con los mismos personajes, pues. Y bueno, me quedó al final con unas 295. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto se puede considerar un plagio, una fábula, pues, por lo que me pasó. Bueno, Carmela, bueno, actuando responsablemente como tú, entonces tú elegiste unos personajes e hiciste una investigación previa. Esa es una de las cosas que siempre vamos a ver en este taller. Entonces, la investigación previa que te arrojó, oye, ya hay 500 fábulas donde el sol se enamora de la luna. Bueno, vamos a escribir una fábula donde, no sé, el sol choca con la luna y entonces se produce una anarquía en el sistema solar, por ejemplo. Tipo Felimar que decidió explotar el computador e incendiar la casa, por ejemplo. Entonces, si tú ya hiciste una investigación donde había muchas fábulas con tramas parecidas, entonces insurge contra el lugar común. Entonces, a lo mejor, en vez de hacer una fábula sobre el sol y la luna, que están muy gastados de repente, aunque siempre se le puede dar una vuelta de tuerca, hay millones de astros. Escribe una fábula si te interesa la astronomía, sobre la supernova. Nadie escribe fábulas sobre el planeta Urano o sobre el planeta Plutón. Por ejemplo, no sé, no he leído una fábula donde el planeta Plutón se sienta desgraciado porque no sé si saben que Plutón antes era uno de los 9 planetas oficiales del sistema solar y después los astrónomos decidieron degradarlo y nombrarlo planeta enano. A lo mejor habría que escribir una fábula donde Plutón se siente mal porque lo degradaron a planeta enano. Entonces, evidentemente, de hecho yo creo que en la clase antepasada les dije prohibido escribir la fábula El gato y el perro, prohibida, y el gato y el ratón, prohibido. Entonces, sí, pero si ustedes quieren incorporar perros y gatos en su fábula, lo pueden hacer. Pero entonces no me van a decir el perro, me van a decir el Yorkshire Terrier. O no me van a decir el gato, me van a decir el gato siamés o el gato egipcio. Y entonces van a hacer una investigación sobre ese tipo de gato en particular o sobre ese tipo de perro. O pueden escribir sobre animales en peligro de extinción o pueden escribir sobre el ornitorrinco. No sé si hay muchas fábulas sobre ornitorrinco. Y además tienen todo un planeta y un sistema solar y un universo donde situar sus fábulas. No tiene por qué ser el gato y el perro en la esquina de mi casa. No, puede ser, qué sé yo, la bacteria venusina y el hongo marciano en Marte. O pueden ser animales en peligro de extinción en Indonesia. Hay muchísima información en internet y no se tienen que quedar con los lugares comunes. ¿Te quedó claro, Carmela? Sí, profe, todo bien. Me gustó muchísimo la idea sobre lo de Plutón. Pobrecito, vale. Sí. Oye, antes era un planeta con toda la ley, ahora está degradado. Oye, no se sentirá triste. A lo mejor Plutón necesita ir al psiquiatra, pobrecito. Ahora su autoestima está golpeada. Pues. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en tercer grado, o sea, todos los libros incluyen a Plutón en el sistema solar como un planeta, pero ahorita ya no sé si lo seguirán incluyendo. Mira, Tocaya, ¿cómo te sentirías tú si fueras Plutón? Antes tenías como una dignidad, oye, eras el planeta, ahora eres un explaneta. Wow, yo me sentiría mal. Bueno, yo nunca he leído una fábula sobre eso, ahí les dejo esa idea. Bueno, Carmela, muchas gracias por tu intervención. Vamos con Verónica Velázquez, Johanna Rojas, después Michelle Pérez. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Verónica. Ok, bueno, yo quiero leer la fábula. Y especialmente la entregué porque tenía cierta inseguridad con la fecha de entrega y bueno, la entregué ayer. Pero igual me gustaría escuchar su criterio, pues, para... Léela. Porque las observaciones que te hago a ti después le pueden servir a otros. Exacto.
Bueno, mi fábula se titula El pequeño zorro y la escalera invisible. Ok. Érase una vez un pequeño zorro que vivía junto a su abuelita, en la cima de una montaña. Él amaba a la señora zorro y su mayor miedo era que algún día lo dejara solo en el mundo. Prométeme que nunca me dejarás, solía decirle a su abuelita. Yo siempre estaré contigo, cariño, le respondía ella. Un buen día, el pequeño zorro encontró una escalera invisible que conducía al interior de la montaña, donde pudo sentarse y ver cómo desaparecían todas las cosas malas. Especialmente, se vio junto a su abuelita para siempre. Pero el invierno llegó y las montañas se llenaron de una densa capa de nieve que impedía el paso por la escalera invisible. Fue entonces cuando su abuelita enfermó de frío y el pequeño zorro no era capaz de sentir libremente, pues la montaña tenía poder sobre él. En ese momento, el pequeño zorro entendió lo peligroso que había sido su juego y al confesárselo a su abuelita, ésta le dijo: no podemos eliminar la tristeza de nuestra vida, debemos aprender de ella y valorar el presente. Nos queda poco tiempo para estar juntos, hagamos que sea hermoso, dictaminó con voz débil, para luego abrazar a su nieto con toda la ternura que su enfermo corazón le permitió. Aquel invierno sombrío se llevó a su abuelita. El pequeño zorro nunca lo olvidó, pero aprendió a vivir dignamente con su dulce recuerdo todos los días de su vida. Y bueno, en cuanto a la moraleja o comentario personal, puedo connotar: enfocar nuestra energía en los miedos del corazón puede hacer que no disfrutemos de cada momento que pasa ante nuestros ojos. Si amas a alguien, procura construir hermosos recuerdos junto a él, pues eso nos hará más suave el hecho de afrontar los obstáculos del futuro. Gracias. Bueno, Verónica, te felicito porque abordaste un tema que es la muerte y sobre todo a mí me tocó presenciar la muerte de mi abuela materna que me crió. Entonces el relato que acabas de leer me ha tocado un tema que para mí es entrañable. Sensible. Sí, porque de verdad que mi abuela no fue una abuelita no, mi abuela me crió. Entonces yo entiendo lo que estaba sintiendo ese zorro por su abuela. Porque hay quienes han tenido poco contacto con sus abuelos. Yo de hecho no conocí a ninguno de mis dos abuelos porque los dos murieron antes de que yo naciera. Pero con mis abuelas sí tuve contacto, especialmente con mi abuela venezolana. Ella murió cuando yo tenía 14 años y es uno de los días más tristes de mi vida. Así que comprendo perfectamente cómo se siente ese zorro, pero cuando tú tuviste una relación con un pariente como la que yo tuve con mi abuela o como la que el zorrito tuvo con su abuela, esa persona después te acompaña siempre. Como mi mamá que murió mi mamá hace ya 16 años. Pero mi mamá me acompaña siempre. Es raro el día que no me acuerdo de algo de mi mamá o de mi abuela, porque fueron personas excelentes, espectaculares. Entonces, a veces cuando uno está en una situación difícil, cuando uno está en una situación donde uno necesita un consejo, uno las recuerda y no es un simple cariño. Si te dejaron enseñanza, ellas siempre están allí. Así que te felicito, Verónica, por tu relato. Gracias. Y bueno, también me gustaría compartir que sí, especialmente el zorro es como extrapolarme en la piel de ese personaje, porque mi abuelita murió hace 1 año y medio aproximadamente, entonces últimamente todo lo que escribo es relacionado con la muerte y con ese misterio de las leyes humanas que a todos nos causa miedo, pero que ese miedo también a veces nos impide seguir adelante y no aprendemos a valorar el recuerdo y a vivir con eso. Es excelente lo que nos dices, Verónica, porque entonces fíjate, tu relato conmueve más allá de la técnica literaria y este tipo de cosas, conmueve porque proviene de una verdad profunda de tu ser, lo que es lo que tú sientes con respecto a la muerte de tu abuela, y entonces en este caso incluso el relato está siendo terapéutico porque si uno siente un dolor, un vacío, por supuesto que ese dolor y ese vacío se atenúan y se transmutan con el tiempo, pero hay un tiempo de duelo que eso es inevitable y que en este caso tú estás sanando con la escritura. Sí, así es.
Bueno, gracias por escucharme. No, y gracias a ti por tu excelente aporte y por recordarme a mi propia abuelita, que en paz descanse, las dos abuelitas, la de Verónica y la mía, y si alguno de ustedes tiene su abuelita también en el cielo, que en paz descansen todas esas bellas abuelitas. Vamos con Johanna Rojas y después Michelle Pérez. Buenas. Bueno, mi fábula se llama El Cerbero y el Dragón. Había una vez un hermoso Cerbero, lugar llamado... disculpa, Johanna, Cerbero, estamos hablando del guardián del infierno, ¿no? Sí. Para el que no, si por ahí por alguno no sabe, Cerbero es en la mitología griega, era un perro que cuidaba la entrada del inframundo. Adelante, Johanna. Había una vez un hermoso lugar llamado el País de los Sueños, donde sus habitantes eran soñadores que llenaban de esperanza el mundo con sus creaciones. Hasta que un día llegó Cerbero, un gigante perro negro de 3 cabezas, a dominar este país. Cerbero representaba las pesadillas que contaminaban los sueños, y con violencia y miedo dominó todo a su alrededor. A lo largo de los años, muchos intentaron vencerlo. Se sabía que para acabar con él había que cortar la cabeza principal, pero todos fallaban y cortaban alguna de las otras. Y mientras más cortaban la cabeza equivocada, más le crecía, haciendo que a Cerbero un ser intocable y aterrador. Hasta que un día un pequeño dragón japonés blanco apareció en el País de los Sueños. El dragoncito estaba cansado de las pesadillas y el miedo, así que había decidido ayudar a los soñadores. Había pasado meses ideando un plan que no tuviera fallas, y cuando lo tuvo todo listo, atacó. El dragoncito, con todo su ingenio, se escabulló durante la noche al palacio donde vivía Cerbero. Muy ágilmente burló toda su seguridad hasta que llegó a su habitación. Pero Cerbero estaba despierto y al oír el estruendoso ruido de la puerta se puso en posición de ataque. Le doblaba el tamaño al dragón y al verlo con una daga en la cola le dijo: ¿piensas que podrás vencerme? Muchos lo han intentado y solo me han hecho más fuerte. Cerbero se movió muy rápido hacia el dragón, abrió su gran hocico y lo devoró de un solo bocado. O eso pensó, hasta que sintió un gran dolor y se lanzó un alarido espantoso. En ese instante el dragón escapó de su boca, viendo a Cerbero morir. Aunque las pesadillas y el mal sean difíciles de vencer, el bien siempre triunfa y los sueños se hacen realidad, dijo el dragón, que luego voló para dar la noticia. Desde ese día los habitantes del País de los Sueños volvieron a ser libres. Bueno, Johanna, esa fábula tuya es posmoderna, mestiza, pues entonces Cerbero es griego, ¿no? Y el dragón es japonés. Sí. Entonces mezclaste dos mitologías. El que lo quiera hacer, bueno, Johanna lo acaba de hacer, ¿ves? Entonces, si alguien tenía una duda, oye, ¿podré mezclar un personaje de la mitología egipcia con uno de la mitología de los indios pemones venezolanos? Bueno, sí se puede. En este caso, Johanna, la fábula termina siendo más posmoderna por ese asunto de la mezcla de mitologías que clásicas. Pero bueno, además tiene elementos de fantasía épica, evidentemente, porque hay lucha, hay país imaginario, el país de los soñadores, pero está bien construida y es como una aventura de fantasía épica contada en pocas palabras. Sí tiene una moraleja, en ese aspecto cumple con el requerimiento de la fábula clásica, y también me recuerda un poco el trabajo de Freddy en cuanto al pequeño, en este caso el pequeño dragón blanco japonés, que vence y encuentra el punto débil del gran Cerbero. Entonces, bueno, tiene de todo, Johanna. ¿Te gusta mucho la mitología, Johanna? Sí, bastante. Pero una pregunta, para llevarla a la fábula clásica, se podría no mezclar mitologías, como que el Cerbero y el dragón, sin especificar. No, deja tu relato como está, tranquilo. Okay. Deja tu relato, tranquilo. Esto no es la escuelita de... no es la escuelita con el profesor que, ay, no, se te pasaste 2 líneas 01. No, pero te lo digo para clarificar, ¿no?
Claro, ya evidentemente tú tienes una buena ración de lecturas mitológicas, de fantasía épica, ahí le pusiste su lucha con espada y bueno, está bien, está bien. Y de hecho, a pesar de todo, a pesar de esos añadidos, sí cumple con el requerimiento de la fábula clásica de resaltar un valor, en este caso la valentía sobre el miedo. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno, jóvenes, faltan 5 minutos. Viene Michelle y después Joviana y después le pregunto a la profe Gloria cómo hacemos con el tiempo. A ver, Michelle. Hola. ¿Cómo estás, Michelle? Bien. Fue algo loco porque caí en cuenta fue ayer que esto ya había comenzado el curso. Entonces, hoy hice... Menos mal que ya yo te conozco, Michelle. Sí. Hoy hice lo Ah. de la bibliografía que mandó, ya la mandé. Hice lo de la fábula. Me gustaría leerla para, por si tiene alguna falla. Dale. Ok, hoy la profe Gloria me está diciendo que no puede dar prórroga. Entonces faltan 4 minutos, Michelle. Léela a buena velocidad y comentamos, pues tenemos que terminar 5:01 máximo. Te escucho, Michelle. Ok. Se llama El lobo y la mosca. Dice, un buen día el feroz lobo del bosque se encontraba junto a un hueco comiendo su enorme almuerzo. Ya iba por su tercera liebre y estaba empezando a saciar su gran apetito cuando llegó una mosca a fastidiar. Era enorme y asquerosa, hacía un sonido incesante al volar y no paraba de dar vueltas al lobo. Déjame comer, soy pequeño y no agarraré mucho. No, porque eres pequeño entenderás que yo soy grande y por ende tengo que comer aún más. Llevo todo el día con hambre y tú ya has comido mucho, solo necesito un poco. Yo casé limpiamente mi comida y no ando mendigando como otros, así que déjame comer. La mosca se paró en una pata de la liebre muerta que estaba salpicada con su sangre, pero el lobo le espantó de un manotazo. Así duraron 2 minutos y la mosca se empezaba a cansar de correr tanto y el lobo de que no lo dejaran comer en paz. Pero a todo esto la mosca, que tonta no era, se le ocurrió un plan al que quiso poner en marcha. Como el lobo la seguía espantando y cada vez daba saltos más altos y tropezaba, lo fue acercando deliberadamente al hueco hasta que cayó. ¡Ay, sucia mosca! Me la vas a pagar. Cuando salga de aquí acabaré contigo. ¿Y cómo vas a salir si ni siquiera puedes trepar y mucho menos volar? Esto es lo que te sale por ser egoísta. Si desde el principio hubieses compartido ya, hasta me hubiera marchado. Sin decir más, la mosca se fue a comer. Al terminar se largó mientras el lobo la seguía insultando. Pero el lobo, al darse cuenta de que ya no oía el zumbido, se echó a llorar. Pues como dijo la mosca, ya no podía salir. Fue infeliz hasta que la muerte terminó con él. Bueno, qué agradable ver que hay diversidad de registros y no solamente un tipo de fábula, vamos a decir, edulcorada. Entonces hemos visto fábulas con cachicamo solidario, hemos visto fábula con ruiseñor que trasciende la muerte, hemos visto el zorro sobreponiéndose a la muerte o viviendo la muerte de su abuelita, y aquí acabamos de asistir a una fábula naturalista donde el tema de la muerte en la forma de la liebre, que además sirve de alimento, es motivo de disputa de 2 animales sumamente dispares. Y esto es algo que yo les aliento a que hagan, jóvenes. Yo no conozco ninguna fábula donde una mosca y un lobo se peleen por una liebre. Entonces ese es el tipo de fábulas que ustedes deben escribir, fábulas para nuevos lectores, fábulas de nuevos tiempos del siglo XXI, porque no nos debemos quedar. Los grandes maestros como Esopo, La Fontaine, nos han dejado un tesoro de sabiduría durante siglos y milenios, pero ustedes también tienen su propia sabiduría, jóvenes. Entonces, exprésenla con fábulas, con cuentos, después con fanfiction, con novelas, que expresen la sabiduría propia, tomando en cuenta la sabiduría pasada, pero exprésenla con personajes nuevos, con moscas que se pelean con lobos, con cachicamos que comparten la pomarrosa con el rabipelado,
con el zorro y su escalera invisible. Y bueno, si alguien quiere escribir la del planeta Plutón, que pobrecito, ahora es un explaneta, también la pueden hacer. Hoy no hay más prórroga, jóvenes. Seguimos esto la semana que viene. Por su presencia en esta clase, muchísimas gracias. Que tengan feliz semana. Y cualquier duda nos seguimos contactando a través del aula virtual que rige de manera muy eficaz la profesora Gloria Morillo. Hasta entonces, muchas gracias y feliz tarde. Igualmente. Gracias, profesor. Feliz tarde, profesor. Chao, profe. Feliz tarde. Les vaya muy bien.